hemos venido a escuchar a Dios, hemos venido a adorar a Dios. ¿Amén? Por tanto, vamos a leer en Lucas 18. Lucas 18, del versículo 1 en adelante. Versículo 1 al 14. Vamos a hablar de la oración con la ayuda del Señor. Lucas 18, del versículo 1 al 14. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pues vamos a leer eso que dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos, estoy hablando de la otra parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Soberano y santo Dios, estamos delante de ti, Señor. Temblamos ante tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Permítenos poner en práctica la oración, pero también poner en práctica lo que tú enseñaste precisamente en estas parábolas, Señor. Dios mío, tú hablas, nosotros escuchamos, queremos obedecer tu voz, Señor. Si tú lo dijiste es porque debemos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a orar en todo tiempo. Que surja esta necesidad en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, de unirnos a ti en la oración, de buscar tu rostro, Santo Dios. Bendícenos, haz tu obra entre nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por siempre. Amén. Al Señor sea la gloria por siempre. Vamos a ir a ver esta palabra del Señor. Lo que resalta aquí son estas dos parábolas. La parábola del juez injusto y la viuda, y la parábola del fariseo y el publicano. Pero también comienza ahí la palabra de Dios diciendo que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Una parábola, la de la viuda y el juez injusto, nos enseña a perseverar siempre en la oración. Lo primero, perseverar siempre en la oración. Que nos quedemos con esto. Perseverar siempre en la oración. Perseverar siempre, no solamente por un ratito, sino siempre. Hoy, mañana, en el día también, en cada momento, estar orando, estar clamando delante de la presencia del Señor. Vamos a hablar sobre eso. Por lo menos 3 maneras de orar. Una, perseverar siempre. La otra, la oración humilde delante del Señor. Bajamos como juncos delante de la presencia de Dios, sabiendo que solamente Él es santo, solamente Él es justo, solamente Él es perfecto. Nosotros estamos lejos de eso, pero estamos unidos a Dios, estamos siendo perfeccionados cada día. La obra de Dios está obrando en nosotros cada día. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Eso significa que Dios está habitando entre nosotros y vamos a ir siendo santificados, apartados por Dios cada día, apartados del mal, del pecado, pero esa obra la hará Dios en nosotros. Vamos a echar mano a la oración entonces, en esa oración que persiste, que va un día como la viuda esta, que fue a tocar allí donde el juez una y muchas veces fue y tocó, y había seguido tocando, pero este juez reflexionó: voy a atender a esta mujer, no temo a Dios ni a hombre alguno, pero esta mujer me va a sacar de quicio, por tanto le voy a hacer caso a lo que está pidiendo, le voy a hacer justicia. Bueno, el Señor nos mostró a través de esta palabra que nosotros podemos ir al trono de la gracia, donde está nuestro Dios, y pedir: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Señor, necesitamos que tú estés convirtiendo a mis familiares. Necesitamos la obra tuya en mi corazón, en mi vida. Necesitamos la obra tuya en mi familia, en las familias de la iglesia. Necesitamos, Señor, necesitamos delante de ti. No se avergüence a pedir. Hay alguna teología que dice: no sean tan pedigüeños. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a pedir delante del trono porque el Señor nos dijo que pidiéramos, que oráramos, que buscáramos su rostro, que tocáramos la puerta, que llamáramos y que se nos abriría. Amén. Parece que a veces la teología nos aleja de la Biblia, estos pensamientos teológicos. Y que hay gente así que dice: no, ore solamente una vez y se olvide del tema y ya lo demás va a ser falta de fe e incredulidad. De ninguna manera. El Señor nos dijo que insistiéramos. Entonces hay una oración que se puede repetir siempre, que es la oración que hizo la viuda. Nos enseña a perseverar en la oración. Hay una oración también que usted la hace con fe porque está pidiendo algo, va a recibir por fe. Esa es la fe que recibe instantáneamente, como esta mujer que estaba padeciendo un flujo de sangre por muchos años. Era terrible la situación de esta mujer. Vemos una mujer anémica, totalmente maltratada por la vida. 12 años padeciendo flujo de sangre. Qué tremenda situación. Apartada de la iglesia, del templo, de todos, porque no podía entrar al templo porque estaba impura según las tradiciones antiguas. Era una situación desesperante la de ella, pero cuando vio que el Señor pasó por ahí, y dijo: yo voy a ir, voy a tocar el borde de su manto, yo sé que voy a sanar inmediatamente. Y ella fue y lo hizo y sanó. Una oración que recibe. También es aplicable la oración que recibe cuando usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Señor, yo no puedo cambiar este mal hábito. Lléname de tu Espíritu Santo para cambiar este mal hábito.
Hay oraciones que usted puede hacer y que está escrita esa palabra de Dios y usted la puede tomar. Es parte de la realidad humana. Gran parte de la teología cristiana tiene esta realidad de tomar por fe la presencia del Señor y le resulta tremendamente. Billy Graham iba muy asustado a predicar una gran campaña en Inglaterra. Él no creía en esto que creemos los pentecostales, de que hay que pedir, hasta que viene la presencia del Señor. Entonces en el avión iba temblando de miedo, porque sabía que había un estadio lleno, tratando de escucharle. Y en el avión, Señor, le pidió, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para predicar esa campaña. Yo no puedo, Señor. Me despojo de mí mismo, pero tomo por fe el poder de tu Espíritu para predicar allí. No pasó nada, pero cuando estuvo predicando fue una tremenda bendición, lleno del Espíritu Santo, donde multitudes vinieron a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la oración que recibe. Es bíblica también. Estas dos oraciones son bíblicas. La oración que pide es bíblica. Amén. Y la oración que toma también por fe es bíblica. Usted puede aplicar a su experiencia personal estas oraciones. Y la otra, la oración humilde, la oración que se coloca como junco delante de la presencia de Dios. La oración que ni siquiera se atreve a mirar hacia el cielo. Oh, Dios es totalmente santo. Y yo, Señor, con pensamientos impuros que estoy batallando permanentemente, con pensamientos malos, Señor, que me acercan a ti, que me alejan de ti, con pensamientos de incredulidad, Señor, ten misericordia de mí. Esta oración aplíquela todos los días, porque somos imperfectos y todos los días estamos luchando contra el pecado. Estamos sacando victoria porque el Señor nos está ayudando, sí. Pero si estuviéramos solos, ya estuviéramos envueltos en el pecado. Dele gracias a Dios porque el Señor le ha santificado, pero le va a seguir santificando más todavía. Tome y eche por fe la palabra de Dios. Veamos aquí en la parábola del samaritano y el fariseo y el samaritano. Los samaritanos eran un pueblo importante dentro del pueblo de Israel, eran una congregación importante dentro del pueblo de Israel. Estos hombres eran muy doctos en la Escritura. Eran personas de sana doctrina, muy sana doctrina. Incluso el Señor dijo, escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan sus obras. El problema de ellos era que sí, tenían sana doctrina, pero no hacían conforme a lo que enseñaban. Estos hombres preservaron la fe de los judíos hasta el día de hoy. Sí, los judíos están asentados en Israel y en todas partes del mundo, y ahí tienen sus sinagogas, y tienen la esperanza de construir el templo. Es gracias a los fariseos que se establecieron como esa parte importante del pueblo de Israel. En el Sanedrín habían muchos fariseos. A los cristianos se convirtieron muchos fariseos, y buenos fariseos, como Saulo de Tarso. El apóstol Pablo se convirtió siendo fariseo. Entonces ellos tenían buena prensa. Un grupo de fariseos se convirtió al Señor Jesucristo, y otro grupo importante de fariseos lo condenó. Y ahí, para nosotros, los fariseos vino a ser el símbolo de hipócrita, pero tenían sana doctrina. Creían en la resurrección de los muertos, creían también en la venida del Mesías, pero se equivocaron al ver a Jesús y dijeron, no es el Mesías. Ellos creían en todo lo espiritual, en el Dios Todopoderoso, en los ángeles, y toda su doctrina era sana. Ahora mismo hay personas que de alguna manera son herederos de esto, y a veces son cristianos. A veces veo ahí en la internet y hablan personas de sana doctrina. Sí, tienen sana doctrina, quizás en parte, pero juzgan y condenan a los demás. Esto está mal.
Eso hacían los fariseos. Tenían sana doctrina para ese tiempo, pero condenaban y juzgaban. Y hasta llevaron a Jesús a la muerte. Bueno, también a veces vemos tanta odiosidad en una persona que es sectario, que es apartado. Dice, yo tengo la verdad porque esta es la verdad, y desprecia a los demás. Eso siempre va a estar mal, ya sea en el judaísmo, ya sea en el cristianismo. Por tanto, nosotros nos queremos alejar de todo sentimiento farisaico en nosotros. Que no haya ninguna clase de mirar con desprecio al otro porque es menos espiritual. Avancemos un poquito sobre esto. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña a orar con un espíritu humilde y contrito. Eso significa arrepentido. Me arrepiento de mis pecados. Soy pecador, Señor, pero aquí estoy. He creído en ti y te agradezco porque por tu sangre he sido lavado de mis pecados. Y ahora me acerco a ti, Señor. Pero ayúdame, Señor. Tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad que cada vez quiere venir. Creo en tu Espíritu Santo, pero lléname de tu Espíritu Santo. Creo en la gracia de Dios, pero lléname de tu gracia. Si no viene tu gracia, yo no soy nada delante de ti. Una oración humilde y un espíritu humillado delante del Señor. Eso es importante aplicar en estas tres clases de oración, que al final es la misma. La oración es una sola, pero esa oración suya que sea persistente. Luego, esa oración suya que pueda tomar estas cosas que están tan evidentes, que son necesarias. Usted como cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Dígame así. Si alguien puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo, pero creo que ustedes todos saben que son cristianos, porque están aquí, es porque el Espíritu Santo les ha ayudado. Ahora si siguen perseverando hasta que Jesucristo venga, vamos a seguir necesitando la ayuda de su Espíritu. Amén. Y vamos a necesitar de la gracia de Dios y del perdón de los pecados, porque en algún momento vamos a fallar de alguna manera. Pero como les digo, si fallan, levántense inmediatamente, no se queden ahí tendidos, porque es la voluntad de Dios perdonarnos y lavarnos y sacarnos adelante otra vez. Entonces, la oración que es humilde delante de Dios y con un espíritu humillado delante de Dios. Humillarse delante de Dios. La humillación tiene mala prensa delante del mundo, pero delante de Dios nos acerca a Dios. Como dice esa canción, no hay lugar más alto sino estar postrado a los pies de Cristo. Y estar humillado es estar postrado a los pies de Cristo. Y eso tiene poder, ese sentimiento de postrarse delante de Dios le acerca al Dios vivo. El fariseo hizo una oración más o menos así aquí. Esa oración que ustedes escucharon. Señor, aquí estoy, te agradezco porque soy mejor que todos los demás. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, tenía una lista de todos cómo eran los demás. Una lista y como el otro. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay el publicano humillado al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, ora también otro tanto y así. Diezmaba de todo. Estaba confiando solamente en sus hechos para acercarse a Dios. Pensaba que esos hechos eran tan poderosos que le acercaban a Dios. ¿Qué es poderoso para acercarme a Dios? La fe, digámoslo. ¿Qué es poderoso para acercarme a Dios? La fe en Cristo. ¿Qué más? La oración nos ayuda, nos conecta con el Señor. La gracia que viene de arriba de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo que nos salva. La sangre de Cristo tiene poder.
Esas cosas son poderosas, poderosísimas para tenernos en pie. La oración nos va a ayudar, hay que orar todos los días, porque la oración lo conecta con Dios, lo contacta con Dios. ¿Se entiende? Amén. La oración no le va a hacer más santo, la oración no le va a hacer más espiritual, la oración lo va a conectar con Dios que es santo. Y al estar conectado a Dios, se va a ir, va a fluir la santidad de Dios y va a llenar su corazón. Usted está llamado y yo estoy llamado a ser santo. ¿Y por qué? Porque Dios está en nosotros. Y si Él está en nosotros, la santidad de Dios se va a hacer ver a través de nuestros poros, a través de nuestro saludo, a través de nuestra vida, que va a tener sentimientos de temor a Dios. Y no va a querer alejarse de Dios. ¿Me entienden? Pero la oración le va a conectar con Dios, con la santidad de Dios. Le va a conectar con el Dios espiritual. Le va a llenar del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu es una persona espiritual. Así que eche mano a la oración. La oración no le hace más importante que otro. No, la oración quizás le va a convencer que usted es nada delante de Dios. Y que todos los demás hermanos son más espirituales que usted. Porque a través de la oración usted se une con Dios. Y al unirse con Dios usted desaparece. Y se siente nada delante del Señor. Eche mano a la oración. Eche mano a la oración. Eche mano. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Qué dije lo último? Eche mano al ayuno también. Les confieso, hermanos, que por años, como que yo sabía que había una fortaleza en mi vida para ayunar. Antes ayunaba bastante, pero después me costó tanto y cada vez que pensaba ayunar ya me venía dolor de estómago, aquí y allá, una y otra cosa. Yo supe que eso era una fortaleza. Hay fortalezas espirituales que a veces nos atormentan de alguna manera, nos impiden avanzar a la plenitud de Dios. Y de repente yo sabía que estaba eso. Eso en términos sencillos significa que usted no puede orar. Hay una oposición a eso. Dice la Biblia que hay fortalezas espirituales, que nuestras armas son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas a veces es el ayuno. Quizás a usted le pasará, quiero ayunar mañana, pero me da tanta hambre aún con pensar en ayunar. Quiero ayunar mañana, pero de repente ya tengo un problema con la esposa o con alguno de la familia o algún asunto. Pero ¿cómo voy a ayunar si estoy enojado? Le aprovecho de decir inmediatamente, si usted se enoja, que no se ponga el sol con vuestro enojo. Nunca, nunca. Así que si se enojó, inmediatamente reaccione y pida perdón si ofendió. Arregle su cuenta inmediatamente con su prójimo. Su esposa, sus hijos, son el prójimo más cercano que está al lado suyo. Entonces, a veces se colocan fortalezas para ayunar. El ayuno es importante junto a la oración. 2 días atrás me sentí ya bien venciendo esta fortaleza. Gracias al Señor. Lo digo para la gloria de Dios. Así que les invito también a orar, a ayunar. La oración y el ayuno es algo muy importante porque juntos rompen los yugos de Satanás. Rompen yugos de, ayúdenme a hablar, yugos de la falta de amor a Dios, de impiedad. La oración y el ayuno rompe yugos de impiedad. ¿Qué significa eso? A veces pareciera que no amo mucho a Dios, pero si usted ayuna y ora, van a ser rotos esos yugos de impiedad. A veces la familia quizás no ame mucho a Dios, o la iglesia quizás no ame como debiera a Dios. Usted se pone a ayunar
y son rotos esos yugos de impiedad. El ayuno a veces es una enfermedad que podría sanarse inmediatamente, pero a veces persiste ahí. Hasta los más espirituales les pasa, los discípulos les pasó. Habían pasado 3 años con el Señor y van a echar un demonio de una persona y el demonio se les viene en contra y no pueden, no pudieron. El Señor les enrostró su incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Reprendió el espíritu y fue sano esa persona. Le preguntaron inmediatamente. Usted siempre pregunte. Cuando tiene algo que preguntar, pregunte. Es necesario hacerlo. Inmediatamente se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudimos echar? Él le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hay situaciones en que la oración no va a hacer mucho, pero sí la oración y el ayuno van a hacer mucho. Eche mano a la oración. Y si hay una fortaleza espiritual que está oprimiendo a usted para que usted no pueda ayunar, reprenda eso y avance. No se quede así solamente. Enfrente ese ayuno y hágalo, ya sea hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Si el Señor le da capacidad sobrenatural para hacer un ayuno sin parar hasta 3 días, hágalo. Si desea ayunar más días, prefiera conversar con su pastor, con algunos hermanos. Y si va a ayunar sin parar, algunos días tenga asesoría con alguien para que esté también orando por usted. ¿Me entiende? El Señor les bendiga. Amén. Hay que ser muy cuidadoso de todo lo espiritual. El Señor les bendiga. Estamos hablando de la oración y le aproveché de hablar del ayuno. Este publicano, ¿quién era el publicano? Era una persona que debería ser un buen creyente en Dios, porque tenía la Biblia, tenía la Torá, tenía todo lo demás. Estaba ahí en pleno Jerusalén, donde tenía el templo para adorar a Dios. Pero ellos dijeron, llegaron los romanos, hay que sacarle platita a los romanos, pero también sacarle platita a los demás judíos que están los vecinos. Así que ellos le cobraban a los vecinos para pagarle el impuesto a los romanos. Cobraban tanto y le entregaban tanto a los romanos, le quedaba mucho para el bolsillo. Eran odiados precisamente por eso, los publicanos. Esto era el pobre hombre que estaba tan avergonzado delante de Dios, porque él conocía su corazón y había actuado mal, pero había una actitud buena, estaba humillado. Estaba pidiendo perdón al Señor, estaba reconociendo su pecado y se golpeaba el pecho más encima. Estaba totalmente arrepentido delante del Señor. Y después que se levantó de ahí, fue justificado por esa oración, dijo el Señor. Por el otro lado, el fariseo se levantó tal cual porque su oración no había pasado el techo del templo. ¿Por qué? Porque él estaba centrado en sí mismo. No estaba prácticamente hablando con Dios. Él estaba pensando que hablaba con Dios, pero él estaba viendo lo grande que era él, lo importante que era él, y los demás no eran nada. Había desprecio en el corazón para los otros pecadores, y especialmente para este publicano. La oración humilde toca el corazón de Dios. No se olvide nunca. La oración humilde toca el corazón de Dios. Sin embargo, la otra oración que es autosuficiente, que uno se cree tan santo, tan importante, no va a tocar, no va a llegar al corazón de Dios, porque está centrada en sí mismo, en sí mismo. Es como escuchar su oración y usted pensando, oh, qué oro bonito, qué lindo lo que dije. Es un poco así. No,
No importa que no ore tan bonito, tan fluido. Lo importante es que haya sinceridad en esa oración y haya humillación delante del Señor. Y usted sepa que está hablando con Dios y que usted podría ser desarmado por Dios si lo abandonara la gracia de Dios. La oración suya, la oración humilde tiene que ser una oración que depende de Dios. Depende en todo. Es como un mendigo que tiende la mano esperando recibir de aquella persona que va pasando. Así usted está delante del trono como un hijo de Dios, pero con una condición de alma, de espíritu, con humildad y dependencia como un mendigo. Claro, sí, es hijo de Dios, pero valora tanto la inmensidad, la pureza de Dios, que es su Padre, y que usted depende de Él. Amén. Alguien me podrá decir, pero si usted no es un mendigo, usted es un hijo de Dios, tome los derechos de Dios. Sí, soy hijo de Dios, pero dependo de Él, de su misericordia, dependo de la gracia de Él, dependo de su mano. Sí, estoy trabajando y tengo alimento en mi casa, pero ¿por qué tengo ese trabajo? Porque Dios me ha dado ese trabajo. ¿Por qué tengo algo para comer hoy día? Porque Dios ha provisto de alimento para mi casa. Eso es usted o yo, todos. Entonces, dependencia de Dios. Dependo de Él, no de mis fuerzas. Amén. Hay poder en Jesucristo el Señor, hay poder en su sangre, hay poder en los medios de gracia que Dios nos dio, porque nos conectan con el Dios vivo. La oración, el ayuno, son medios de gracia en que alcanzan usted la gracia para recibir el oportuno socorro de parte de Dios. Así que sea conocido allí en el trono de la gracia. Sea conocido ahí, que otros que ven permanentemente el trono de la gracia lo conozcan. Ah, ya viene mi hermano, ya viene Carol, viene cada uno de nosotros. Pablito, hermano Sergio, Soledad, no sé, cada uno de ustedes, que sean conocidos y que los ángeles pueden decir, aquí vino otra vez, vino ayer en la tarde, vino hoy día en la mañana, qué lindo, qué bien, que mis consiervos, dicen los ángeles, ellos nos llaman consiervos, qué tremendo, ¿eh? Que los ángeles le llamen a usted consiervo o consierva. No se arrodille nunca delante de un ángel, aunque lo vea con toda la gloria de Dios. Un apóstol cometió ese error, se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí, soy consiervo tuyo. Qué bueno que haya ocurrido eso, porque nos hace ver que los ángeles también son consiervos nuestros. Eso significa que ellos son siervos de Dios y usted también, ¿o no? ¿O solamente el pastor es siervo de Dios? ¿Quiénes son siervos aquí? Amén. De Dios, del Altísimo. Amén. Entonces, no adoramos los ángeles. Sí, el Señor los envía a veces con misiones especiales para guardarle a usted, guardar sus hijos. ¿Cuántas veces nos han librado los ángeles de alguna situación complicada? Ya termino, hermanos. La oración es una oración que depende de Dios, dependientes de Dios, dependientes del Señor. La oración está que debemos hacer nosotros. Pero antes quiero decirle que este publicano, que era publicano y todo, la actitud que él tuvo es una actitud tipo, una actitud modelo para nosotros los cristianos. Así debemos orar, con humillación delante del Señor, con dependencia, dependiendo del Señor, no de nosotros mismos. No representarle al Señor nuestros méritos, sino sabiendo que los méritos están en Él, en su sangre, en su presencia, en su ayuda, en el Espíritu Santo. Los méritos están ahí. Lo suyo solamente es orar, buscar a Dios y creerle a Dios. Entonces, cuando esté orando, no confíe en ningún mérito propio. No tiene méritos propios. Yo no tengo méritos propios.
¿Por qué estoy aquí? Porque quise obedecer al Señor. Y si no hubiera obedecido, había estado en problemas, muchos problemas. Jonás no obedeció en primera instancia al Señor. ¿Y qué le pasó? ¿Lo pasó feliz? Hasta le sugirió a esos marinos que lo echen al mar, porque él era el problema en ese barco. Tuvo un problema. Sepultado en el fondo del mar por 3 días. Y luego vomitado allá donde él tenía que ir a hacer la misión. Así que si Dios le mande, como decía Carito el jueves, ¿quién escuchó la predicación de Caro el jueves? Amén. Todos. Pero qué bueno que son sinceros. Pero hay que escuchar, porque hay perlas preciosas ahí. Perlas preciosas cuando predicó todos los hermanos que han estado predicando. Los jueves no ha pasado para nosotros. Seguimos escuchando la palabra de Dios ahí. Entonces hay que obedecer al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, obedece. Si yo estoy aquí no es por mérito propio mío, sino por obediencia. Se le ocurrió a Dios y yo acepté su llamado. Si no hubiera aceptado, habría estado en problemas. No hay mérito propio en nuestra oración, sino hay una constante necesidad de buscar el rostro de Dios. Oración constante es una necesidad constante de hacer contacto permanente con Dios. ¿Quién va a echar mano a la oración más que otros días a partir de hoy? Debemos hacerlo, hermanos. Les invito, les desafío a orar. La oración en términos prácticos es hablar con Dios, nada más. Y cuando usted va manejando sin distraerse, puede ir clamando a Dios. Eso también es una oración. Cuando va caminando, camina un poquito más, vaya clamando, vaya clamando. No voy clamando que el Señor me guarde de los perros, porque de alguna manera me va a guardar para allá de los perros, sino clamando otras cosas más importantes. Amén. Orar, clamar. Clamar significa orar ahí en el corazón. Ayúdame, Señor. Sé conmigo en este día. Que no me falte tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Haz tu obra en mí. Ayúdame. Sé conmigo. Que no falte tu presencia en mi vida. Eso es clamor. Usted no tiene para qué hablarlo. O si no van a decir, está chalado este hermano, esta hermana. Sino usted va en el pensamiento orando con Dios. Y luego la oración, esos tiempos que usted aparta para Dios. Aparta y se planea, ya voy a orar antes de acostarme, me voy a hacer el propósito de orar. Al levantarme, después que me levante, quizás me ducho antes de la ducha, pero no importa, me hago el propósito de orar. En algún momento, después de almuerzo también, ore. Y aplique la plantilla de este pobre publicano. Era rico físicamente, pero tenía este tipo de pobreza espiritual. Entonces, esa es la plantilla. Humildad, sinceridad delante del Señor. Eche mano a la oración. Si es que hace tiempo que no ha utilizado estos medios de gracia, esta clase de disciplina, en que es necesario apartar tiempo con Dios, hágalo a partir de hoy. Lo necesitamos precisamente hoy, donde la familia se está destruyendo. La familia, qué sé yo, la espiritualidad de la gente va cambiando. Y la salvación se puede perder a causa de la impiedad del ser humano. Así que estamos en una fuerte necesidad de orar para que nuestros hijos sean personas de integridad, para que nuestros hijos sean personas que amen a Dios con todo el corazón. Es necesario orar. La oración suya no va a ser rechazada. Dice Dios que Dios no rechaza el corazón humilde que está delante del Señor. El publicano tipifica, como les dije antes, al verdadero Hijo de Dios que
con genuino arrepentimiento y fe se acerca al Señor, se acerca al trono de la gracia para tocar, para tomar esa misericordia del Señor. Así que tenemos el deber de orar siempre por ustedes mismos. El Señor dijo, oren por ustedes mismos y por sus familias y por sus hijos. Él lo dijo desde la cruz. Alguien dirá, pero no puede ser tan egoísta que va a estar orando por ustedes mismos. No, el Señor dijo, oren por ustedes mismos y por sus hijos, por su familia. Oren también por los demás. Oren por la conversión de otros, la conversión de su familia y la conversión de sus amigos. Porque en algún momento viene la muerte. ¿Y qué cuenta le daremos al Señor? Por tanto, busque al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Ponemos de pie delante del Señor. Señor, oí tu palabra. Señor, tú nos muestras a través de la viuda y el juez injusto que es necesario orar, tocar allí una y mil veces hasta que, Señor, tú te mueves en misericordia y das aquellas cosas que son necesarias para la vida en esta tierra. Ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, que tu gracia sea abundante. Señor, estamos un día en que el pecado está ganando terreno en todas las áreas. Y dice tu palabra que cuando fuera mayor el poder del pecado, mayor y abundancia sería de tu gracia sobre las vidas nuestras. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Mientras sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Señor, esa gracia tuya envuelva nuestras vidas y nos ayude a avanzar contigo, Señor. Bendícenos, tu obra entre nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que también podamos tener fe para tomar por fe esas promesas que son evidentes, que son absolutamente necesarias. Señor, ningún cristiano podría vivir sin el poder de tu Espíritu Santo. Ningún cristiano podría perseverar en su vida cristiana si no es por tu Santo Espíritu. Por eso te rogamos que nos llenes, Señor, y por fe tomamos esa fuerza de lo alto. Llénanos con tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo para vivir en santidad como tú, Señor, quieres que vivamos. Bendice, Señor, a tu iglesia este año, como este día, como esta semana, cada día. Te encomendamos, Señor, que las familias sean saturadas de tu presencia. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga, hermanos. Amén.